Bien, mis hermanos, pues les presento de alguna manera, tercer debate eh, con el pastor Jesús Flores, aunque evidentemente se tocaron cuestiones más de raíz, pero bueno, él permitió publicarlo y pues lo estoy publicando, aunque básicamente la sustancia ya un poquito más a nivel doctrinal, pues quedamos, como verán en este tercer debate, que estaremos por hablarlo. Evidentemente esto ojalá que siempre sirva para un apoyo en la maduración de la propia fe, ¿verdad? Pero bueno, sin más, les dejo esto que él mismo autorizó que lo pudiera publicar. Dios les bendiga. Bueno, tú como sabes, yo siempre por el aspecto de confiabilidad en el hecho, siempre pongo grabar, ¿eh? O sea, estoy grabando. Ahora, el hecho no significa que esto lo voy a subir como la otra vez que grabé, pero no lo subí. Pero es simplemente por cuestiones de que siempre está el aspecto de la confiabilidad y ya al final podemos ver esto. Pero varias cositas y que me parece que si en dado caso se llega a subir, pues me parece que también podrá servir como aclaración de muchas cuestiones, tanto tuyas como mías. Eh, Se me hizo interesante, digo, yo no veo tus videos ya, pero estoy haciendo varios Facebook Live y de Periscope, que no sé si conoces la plataforma, pero me mencionaban cierta gente de ciertos videos que ha estado sacando, entonces me hicieron referencia y me parece que después de lo que había pasado de la última conversación, que yo no lo publiqué, nada, evidentemente, ¿por qué? Porque me sometí a un aspecto de decirte lo primero en privado, y no publicarlo, no difamarte en ese sentido, y que tus últimos videos sean del tamaño del como son, en el sentido del prejuicio, de la calumnia, y sobre todo también nuevamente en que caes exactamente lo mismo de antes. Tú me mencionaste y en esto quedó pendiente y es aquí donde quiero aprovechar en la medida de lo posible sobre esto de los, ¿cómo se llama? La autoría, el derecho de autor como tal, ¿verdad? El uso legítimo. Exacto. Entonces, yo voy a sacar un video sobre eso, porque más tirándole sobre todo a mi rancho, vamos a decirlo así, porque hay mucho católico que tiene iniciativas por internet, que plagia, que roba, que duplica sin permiso, etcétera, todo ese tipo de cuestiones, y que lo justifican con la moral maquiavélica, que es que el fin justifica los medios. Eso al menos dentro de los católicos no lo podemos aceptar, está dentro del catecismo. El fin no justifica los medios. Qué bueno. El fin tiene que ser bueno y los medios tienen que ser buenos, y eso está por catecismo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que vuelves a poner, por ejemplo, fragmentos de otros autores. Y créemelo, ahí tengo que ser honesto. Cuando me lo pasaron y lo vi, me dieron ganas de decir, contactar a Frank Morera, contactar a Fernando, a los dos los conozco, y decirle, ¿sabes qué? Ahora sin previo aviso, pongan la denuncia y de que te lo tiran, ¿eh? Porque yo lo he hecho. Entonces, aunque sea un fragmento. Entonces, y lo menos peor es que te silencian el video. Entonces, eh, y tú sabes que son 3 reportes y con 3 reportes te cierran el canal. Ok. Entonces es pérdida completa. Entonces, en este sentido, fíjate que yo creo que a veces me parece que el diálogo que hemos tenido va por un lado y el comportamiento ha sido por otro. Porque aunque el diálogo conmigo ha sido frontal, en el sentido de que tú también te puedes sentir ofendido cuando yo doy la frontalidad. Lo que tú puedes decir, a mí no me puede ofender, pero tú sí te sientes ofendido de la manera como te pongo el freno. Este, eh, pero en el mismo comportamiento, esta segunda vez, que fíjate, yo pudiendo hacer algo que vaya en contra tuyo y de alguna manera lícitamente y con todo en la mano, no lo hago. Prefiero comunicarme primero personalmente contigo y hacer la corrección en privado, ¿verdad? Entonces, eso no lo estás valorando. Eso tú parece que pues, te está valiendo en ese sentido y pues no sé, o sea, te digo, ya estuvo a punto de hacerlo, de llamar a Frank y a Fernando, para hacer esta cuestión, ¿no?
Pero no, o sea, yo voy todos los días al Santísimo y en una oración vuelve nuevamente a nivel personal, y por eso me estoy comunicando contigo en este sentido. Esa es una primera cuestión. Oye, La- Cristian, te quiero invitar a algo. ¿No te gustaría, ya que lo vas a grabar lo que pasa es que voy llegando a casa, me imaginé que iba a hacer algo por el estilo, por lo que he estado grabando últimamente, pero como quiera quería tener el contacto contigo, para obviamente por educación y por respeto contestar tu intento de comunicarte. Y me imaginé algo parecido, pero no, o sea, mi interés no es debatirte ahorita la temática concreta claro, de tus videos, que la podríamos hacer, sin problema, sino el comportamiento, claro, claro. los medios, lo que hay después de esto. Y esto sí, porque habíamos quedado, y eso está registrado en la conversación personal por Facebook, donde cuando te mencionaba, mira, aún cuando YouTube dijera que no está mal, este, porque una institución como YouTube diga que no está mal tomar un pedazo o todo el video, que lo puede llegar a decir, YouTube, que no hay ningún problema en eso. Eso lo dice. No. Sí, sí lo dice. No, yo he tirado videos. Si quieres, podemos practicarlo. Yo le digo, no los quites. Yo le digo a Frank y a Fernando que pongan el reporte y te apuesto lo que tú quieras a que te lo tiren. ¿Quieres que, Bueno, que lo intentemos? si quieres, inténtalo, Okay, porque pero el problema es que fíjate, o sea, te voy a decir, si yo te quisiera afectar en ese sentido, el problema es que ¿por qué no lo he hecho? ¿Por qué? Porque aunque tu contenido me parece en muchos sentidos blasfemo, no leal, que partes del prejuicio, de la ignorancia en muchos sentidos, por lo tanto de la calumnia, etcétera. Pese a eso, yo no soy una persona maquiavélica, te digo, pues si hubiera querido, mira, solamente 3 reportes con 3 videos que te bajen, te cierran el canal. Entonces, tú ahorita me dices, pues hazlo, pues bajo el riesgo de que te cierren todo el canal, ¿eh? Entonces, es que supuestamente lo estoy haciendo porque si nosotros lo hacemos en un fundamento legal de los hombres, entonces no estoy violando ninguna ley y eso me hace estar bien con Dios, ¿ya? no, pero espérate, exactamente es el argumento que yo te decía por privado en Facebook, es decir, así YouTube dijera que está bien, es como que la ley, aquí la ley dice que abortar está bien. ¿Y qué? ¿Y porque la ley dice que está bien, abortar está bien? No, pero yo lo que te trato de decir, Pero o la sea, ley es de los hombres, o sea, porque la ley, sea de YouTube o de quien sea, legalice el aspecto del robo, estrictamente, de un contenido que no es mío, no significa que estoy bien. Y más si tú y yo tenemos al menos un tipo mínimo de fe, que estamos en común, que sabemos que hay un mandamiento que dice no robarás. Y robar es tomar la propiedad privada como suya. Entonces, en ese sentido, y aquí en el aspecto de hasta de una manera manipuladora, porque muchos de los fragmentos no pones todo el contexto de las palabras. O sea, pero eso ya sería empezar a debatir el video concretamente. Solamente me quiero quedar en el mismo comportamiento. Entonces, todavía sí te lo pueden tirar y eso te lo puedo demostrar porque yo les puedo pedir y te lo aseguro que te lo tiran los videos. Nada más que el problema es que con 3 videos que te tiren te cierran el canal. 2, aunque YouTube no hiciera caso y empezara a decir que no hay ningún tipo de problema, tú te estás adhiriendo a una ley humana que no está respetando la ley divina. Porque eso es robar, punto. Digamos como le quiera, lo envolvamos en lo que tú quieras, pero eso es robar, porque ese material no es tuyo. Salvo los casos, por ejemplo, en el caso pero aquí me parece muy desleal usar esa ventaja, ¿eh? O sea, darle de palos a X persona precisamente con un material que la persona por generosidad lo pone sin derechos, o sea, libre, abierto, que son el material del Vaticano, ¿eh? Radio Vaticana y Televisión Vaticana son tan generosos que no privatizan su señal. Por lo tanto, lo que tú has sacado del Papa está bien, si lo publicas, pero qué desleal esa parte. O sea, beneficiarse de una generosidad propiamente de la Iglesia para echar basura a esa misma institución, ¿no? Yo quiero comentarte algo, Cristian. Yo no lo estoy haciendo porque estoy en una,
como si estuviéramos en grupos políticos, ¿verdad? Que uno es republicano y otro es demócrata y tenemos ideas, ideales. Yo sé la responsabilidad enorme que es, aunque lo entiendas en una medida, yo sé que la responsabilidad tan grande que es representar el reino de los cielos y la palabra de Dios. Mi idea de esos videos no es hacer popularidad en YouTube, obviamente. De hecho, me tomo mucha gente se siente, tengo mucha familia católica, tengo muchos amigos católicos que obviamente que se alejan más de mí en lugar de acercarse más a mí alguno de ellos. Y muchos de otros, en lugar de ponerle un like, pues le ponen un like, ¿no? No les gusta. Ya, sí. Sí. Pero ojo, yo no te estoy diciendo y nunca te he dicho que propiamente tu cuestión sea por popularidad. O porque tengo mucho auditorio, cosas no, en ese sentido yo no. Yo te estoy hablando de mí, no lo que tú, no estoy diciendo que tú lo pienses, sino te estoy hablando de mí, te voy a decir por qué lo hago. Lo hago precisamente para que Dios alcance algunas almas que necesitan encontrarle, pero es algo que tú no lo vas a aceptar jamás. Entonces, pero te estoy diciendo por qué lo hago, independientemente de lo aceptes o no. O sea, yo no estoy diciendo que estoy usando una intención buena, usando medios del diablo, ¿no? O sea, lo que dices tú, cuestiones maquiavélicas. ¿Robarnos del diablo? No, es que eso no es robar, porque la ley de los Estados Unidos en el artículo 17 y la sección fulana te permite usar contenido protegido con derechos de autor. Oye, pero la ley para el uso de enseñanza, para el uso de crítica, incluso hasta usar de parodia. Pero la ley de los Estados Unidos también me permite abortar. La ley de los Estados Unidos también me permite el suicidio asistido, por ejemplo, en California, acaba de entrar. ¿Y por eso está bien? Ok, entonces la ley divina a mí me autoriza como siervo de Dios. No, pero respóndeme, ¿está bien entonces abortar? No, pero dice la ley de los Estados Unidos. No, es que si tú te quieres basar en cuestión de robo, si a mí no me dicen que es robo, entonces yo no me estoy poniendo en un problema legal con los hombres, primero. Porque si estoy robando algo, tiene que haber una ley humana que me dice que estoy robando. Ahora, si es en lo divino, déjame decirte por qué. Porque si es en lo divino, que es en la área que tú estás obviamente enfatizando más, todavía estoy más tranquilo que con los hombres. Te voy a decir por qué estoy más tranquilo y mi conciencia más tranquila. Porque yo soy ungido por Dios para llevar la palabra de la verdad, y obviamente todos aquellos que usen falsas doctrinas para enseñar falsas doctrinas a la humanidad. Entonces estamos puestos para defender la sana doctrina, estamos puestos para hablar la verdad, para que Dios toque algunos de esos corazones y sean rescatados de la mentira. Te digo, por eso... Esto lo entiendo, te lo entiendo a tu manera, porque yo exactamente hago lo mismo. En eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, urge, Caritas Christi urginos, ¿verdad? La parte de la Sagrada Escritura, o sea, la caridad de Cristo urge. Lo de San Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. O sea, en eso estamos en común. O sea, entiendo tu celo apostólico en ese sentido. Lo que a mí me he tenido que educar, porque yo caí en eso, ¿eh? O sea, yo hablo de lo que he caído por eso, y el mismo proceso de purificación que yo he tenido en ese sentido. Pero yo no puedo justificar el celo apostólico mediante medios que contradicen ese celo apostólico. No puedo. Y en ese sentido, si tú estás tratando de hacer esto, que te lo respeto, será tu fe, lo que sea, diferente a la mía, lo que quieras, inclusive hasta te lo puedo aplaudir, ese celo que tú tienes de llevar la palabra. Pero ojo, los medios son ilícitos. Los medios que estás usando son ilícitos en este punto. Te lo puedo probar desde el aspecto ontológico, ético, moral, bíblico, te lo puedo comprobar. Entonces, en ese sentido, si quieres, pues puedes ampliar el debate en ese sentido. Segunda, esto de manera también de paréntesis, de lo que te mencionaba la otra vez. O sea, al menos, no sé ahorita, pero al menos cuando me pasaron los videos esta gente, me tapo un poco porque entra el aire y no sé, para que alcances a escucharme. Veo que todavía está publicidad. Y entonces viene otra vez el punto. O sea, yo te probé con las fotos de pantalla, cómo ha salido publicidad concretamente que va en contra hasta del propio mensaje que tú estás dando. Y además, con esa publicidad tú estás ganando dinero, aunque sean centavos, pero estás ganando dinero, estás lucrando con una publicidad de que tú bien sabes que una persona, por ejemplo, una persona que está buscando, no sé, algo que tú hablaste es no sé, supongamos de la superstición.
No, del yoga, y luego salen anuncios del yoga, por Ya, ejemplo. entonces, y esto evidentemente son varios factores, el lugar donde está la persona, o sea, Google, así se maneja AdSense, por eso yo lo quité, porque no me da ninguna garantía. Supuestamente te puedes poner filtros, pero filtros no sirven, aquí esto es lo que mueve la plata. Entonces, y la persona, otro de los elementos, de los algoritmos que se maneja AdSense, es el historial de lo que tú has visitado. Entonces, imagínate una persona que lo que ha visitado es pornografía, lo que le va a salir. Entonces, eso es una responsabilidad grave. Entonces, si tú tienes un celo apostólico, no solamente tienes que anunciar el mensaje del evangelio, sino en la medida de las posibilidades, porque me queda claro, fíjate, yo en al menos de audio los pedo en SoundCloud y ahora estoy en iVoox. Y las dos, ya, aún pagando, me exigen poner publicidad. No hay una iniciativa sostenible para poder hospedar audio. Hoy por hoy no hay. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, ciernes estás entre la espada y la pared. O literalmente me quito o soy luz en las tinieblas. Pero ya ahí ya no, es porque no hay ninguna. Pero por ejemplo en YouTube todavía tú tienes el poder de no poner publicidad. Entonces es una acción deliberada de tu voluntad el saber que con el pleno conocimiento de que va a salir publicidad y que la publicidad puede ser contraproducente, inclusive dañina para la propia alma de esa persona que se acercó a tu video precisamente para recibir otra información diferente y que por fragilidad, por no estar fuerte en el espíritu, vaya a caer en eso, eso sí es responsabilidad de nosotros. Eso sí es responsabilidad de nosotros. Claro, claro. Yo te voy a decir algo que tampoco lo vas a digerir muy bien. Yo estoy haciendo esto porque tengo autorización de Dios. Entonces yo sé que tú vas a decir, bueno, fuiste allá arriba y le pediste una carta escrita que va en contra de la misma palabra y me puedes hablar cosas así. Déjame te digo algo. Cuando inicié yo este proyecto, oramos mucho, hace años, ¿verdad? Oramos mucho y hablé con mis líderes espirituales para poder hacer esto. Entonces prácticamente no es una decisión solo mía, he estado respaldado por el ministerio, pero déjame te digo algo. Como tú te das cuenta, tú mismo dices centavos, que así ha sido. Y no se trata de las cantidades o los millones, porque no los hay, ¿verdad? Ni los miles, sino que cuando se inició todo este proyecto, ni siquiera sabía como tú cómo se manejaba todo esto hasta con el tiempo, ¿no? He ido aprendiendo las herramientas de YouTube y todo esto. Más sin embargo, tú te das cuenta, yo no ando promocionándome o pagando dinero para publicitar mis videos o para tratar de ganar dinero, ni los hacemos, como tú sabes, tratando de hablar de otras cosas que a lo mejor al mundo le pudieran gustar, como está lleno de videos llenos de paganismo, ¿no? Y que generan miles y miles, hasta de ahí se mantienen, ganan miles y miles de dólares. Entonces mi idea tampoco es esa, o sea, el ganar dinero, pues me pongo a grabar, a lo mejor me pongo a grabar la ciudad, el Chipinque, las zonas turísticas de la ciudad, promociono, me explico, con mis cámaras promociono, entrevisto gente por fe, le doy otro matiz al canal para generar dinero aún dentro de la fe. No es mi llamado y no es la manera y no es el tiempo aún para otras diversidades. Entonces, yo nomás te lo resumo a esto. La palabra de Dios nos dice, Cristian, dice que nosotros tenemos, dice en 1 Corintios, tenemos que juzgar todas las cosas, o sea, lo que se sucede, y tenemos que regirnos por la palabra de Dios, obviamente, para saber qué es bueno, qué es malo, qué es legal y qué no es legal a los ojos de Dios. Pero también te digo esto, yo tengo autorización de hacer esto. No te estoy hablando que Dios está de acuerdo con que peque o no peque, no. Estoy hablando de autorización para hacerlo como lo estoy haciendo. No lo he cambiado porque incluso en el último comunicación que tuve contigo volví a pedir asesoría y y me dijeron que no lo cambiara. Y te repito, no se trata de economía, se trata de algo que autorizó Dios y no ha dicho que cambiemos todavía esto. Ahora, yo sé que me juzgan, yo sé que como tú obviamente tienes tu ángulo de vista y tienes tu entendimiento de qué es legal y qué quiere Dios y qué no, en tu perspectiva de moral bíblica, y te parece que todo esto no tiene sentido. Bueno, entonces todo esto a tus ojos va en contra de mí. Entonces yo voy a ser juzgado por Dios aquel día en el tribunal de Él y voy a ser reprobado por esto. Y ante los hombres como tú y como todos los que me están juzgando, pues aunque la palabra dice que ninguno de los hijos espirituales somos juzgados ni por tribunal humano, que el único que nos juzga es Dios, dice Pablo.
Y sí, el único que nos juzga es Dios, y cuando estamos mal, por eso Él permite que nos llegue la maldad en el sentido de consecuencia, porque andamos violando leyes de Él y no tenemos una consecuencia. Entonces yo lo que te digo es que en esa confianza en Él, estoy tranquilo porque sé que aunque salgan ese tipo de publicidades que no puedo yo controlar y no sé que salgan, porque tú sí me lo mostraste por ahí, pero yo no sé que salgan, sé que estoy tratando a un público, estoy llegando, quiero llegar a no estoy llegando a mi propio cuerpo, estoy llegando al cuerpo de Cristo que están en una doctrina, que están obviamente desde que nacieron regularmente, como yo estuve, y que están enamorados, por eso estoy en más énfasis ahí. Por ejemplo, tú escuchas a muchos que dicen, bueno, si somos cristianos también, ¿por qué no se van a hablar de los musulmanes? ¿O por qué no se van a hablar de aquellos que ni siquiera conocen el cristianismo? Nosotros somos iguales, no, porque Satanás destruye más la iglesia con la misma Biblia y con los mismos engaños de doctrina, destruye más la fe con la apostasía a través de todos los siglos, destruye más el cuerpo de Cristo, vamos, o cada alma, para que se lleven falsas esperanzas, falsas ideas, y no encuentren, cuando se encuentren en el juicio, se van a llevar una terrible mala sorpresa. Entonces, por eso hablamos, aunque no nos acepten, aunque no reprueben, incluso si nos llegan a cerrar el canal, bueno, pues obviamente hasta ahí tú puedes decir, bueno, para que veas, es como cuando dijo Gamaliel, ¿verdad? Si estamos peleando contra Dios, pues se va a deshacer este grupito, ¿verdad? Uh-huh. Pero si está Dios con ellos, bueno, pues ¿cómo vamos a pelear contra ellos, ¿verdad? Entonces, si yo te digo, yo me siento tranquilo en el sentido de que tengo esta autorización. Ok, pero es ahí donde no se trata de que yo no lo entienda o no lo entienda. Es que aquí se necesita contar solamente del 1 al 3 y muchas cosas de estas cuestiones, sobre todo en tus videos, ahí sí, tú eres implacable en cuanto al aspecto de la iglesia católica, ¿eh? Entonces, pero para cuando se te aplica a ti la misma razonamiento, la misma lógica que tú usas, ahí ya no aplica. Entonces, en eso ya estamos hablando de incoherencia o posiblemente hasta de hipocresía. Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Porque evidentemente, por ejemplo, en el primer caso, tú estás tomando algo que tú no creaste, que tú no generaste. O sea, eso es robo. O sea, yo te lo aseguro que tu casa tiene puertas, te lo aseguro. Uh-huh. O sea, yo no creo que estén abiertas y que pueda entrar Juan de los Palotes, agarrar lo que sea de tu casa y que diga, finalmente lo estoy agarrando porque Dios me está pidiendo que te agarre todo esto para llevarlo en nombre de su nombre. O sea, sí, pero no te lo dije así tampoco. No, pero de que Dios me dice que vaya y se los quite. No, pero yo estoy reduciendo al hecho del acto de robar. Sí, no, sí, claro. Mira, porque si se trata Cristian, de que el fin justifica los medios, evidentemente, pues yo puedo inclusive ahora mismo meterme aquí al café y agarrar lo que se me pega la gana y decir, finalmente, toda esta comida, todos estos pastelitos, todo este café, ahorita se lo voy a dar a los pobres. Y Jesús dice que Él estuvo hambriento y no hice de comer. Pues yo se lo estoy dando al pobre. ¿Por qué? Porque Jesús está en el hambriento. Pero espérate, oye, pero estoy robando. Claro. Estoy robando. Entonces es exactamente lo tuyo. No, mira, lo que pasa es que aquí es el material que yo he tomado, como dices tú, obviamente apoyándome en que hay legalidad ya establecida. De hecho, me han alentado para que lo hiciera. Así como te alientan a ti que veas mis videos y que hagas algo, y que lo estás haciendo ahorita, así también me han hablado a mí que hiciera algo porque puedo exhibir lo que, cómo se está engañando a la gente cuando hay buenas intenciones a lo mejor, cuando hay una creencia fiel y firme y fuerte y que viene desde el primer siglo, y cuando están bien convencidos de lo que están enseñando por allá enfrente. Pero déjate digo algo, pero al final de cuentas sé del daño, yo sí sé del daño y muchos sabemos del daño que se hace ahí por estas creencias, por esta religiosidad y por esta tendencia. O sea, mira, ahora yo lo que te quiero comentar es esto. Fíjate, lo que te quiero dejar claro es, aunque yo no esté de acuerdo en el planteamiento, vamos a decirlo, apostólico o pastoral que tú le das, aunque no pueda estar de acuerdo, yo estoy yendo primero a la raíz concretamente de esto. Y entonces el que tú no reconozcas que verdaderamente, y te justifiques que simplemente con que no te diga que esté mal la ley, y te estoy poniendo un ejemplo de que la ley puede ser leyes injustas. Hay leyes que verdaderamente, o sea, hoy por hoy el capitalismo, Juan Pablo II le llamaba capitalismo salvaje, porque hoy cada vez el rico es más rico ilegalmente, ¿eh?
te voy a poner un ejemplo que... O sea, hay legalidad en la expropiación, en la explotación de las personas. Te voy a resumir, o sea, te lo voy a resumir para que me entiendas y tú vas a creer que me quiero escudar en eso y no me quiero escudar en eso, pero quiero que me entiendas y te lo voy a resumir así. Si tú me dices que yo puedo hablar del aborto porque estar de acuerdo, porque está de acuerdo la ley de los Estados Unidos, y yo te digo no, porque Dios no está de acuerdo y yo no estoy de acuerdo, ahí estamos bien. Y luego si yo te digo, bueno, la ley que establece el derechos de autor en los YouTube, de hecho todo Estados Unidos y la producción de Estados Unidos que está en YouTube, por el medio de, ya te dije el artículo que viene por ahí, yo te digo, bueno, ellos están permitiendo que para parodias, que para enseñanza, que para criticar un video puedes tomar fragmentos, pues, aunque tenga copyright y todo eso. Siempre y cuando sea para enseñanza y todo eso. Entonces no, yo pero, me meto... pero fíjate, ahora déjame... espérate, es que hay una cuestión en eso. Yo ahorita me recuerdo, no lo tengo aquí a la mano, pero cuando me mandaste el pedacito de esa parte, habla de noticias, de eventos concretos. Tiraron las torres, ahí es un acontecimiento, pero acá es otra cosa, una producción de un contenido intelectual. No, inclusive películas, inclusive videojuegos, ahí tienen ejemplos dentro de la página. Mira, tú te puedes meter a uso legítimo YouTube y te enseñan videojuegos profesionales que valen miles y miles y miles de millones de dólares, que sacan una lana, y los videojuegos tú lo puedes meter para tu video, pedazos, y como que lo estás enseñando cómo se juega, pero y tú sabes, que hasta les haces un favor a ellos, ¿no? Por eso, y tú sabes las demandas que tiene YouTube sobre eso, porque no se te olvide, porque me imagino que leíste también esa parte en donde YouTube dice que prefiere indemnizar a las personas. ¿Por qué? Porque la plata la tiene Google. Imagínate, es Google. Entonces, y tú sabes el lucro que hay de los abogados por parte de los poderosos. O sea, si yo te presentara casos de verdaderamente negligencia de las grandes empresas que no llegan las demandas, aún que son, ¿por qué? Porque el que está demandando, pues que es un pinchurriento así chiquitito delante de un monstruo con los mejores abogados, etcétera. O sea, aquí hay corrupción y tú precisamente que ves corrupción en todos lados, abajo de una piedra y todo eso, entonces tú que no me reconozcas la corrupción legal, la corrupción de los abogados, la corrupción de las grandes empresas, incluidas Google. O sea, que ahora me la quieras poner como signo de moralidad y que porque Google lo dice, pues hay que persignarnos. No, yo te digo que por ahí, por ahí tengo el sustento, por decir, la protección humana, se puede llamar así, pero para no hacerlo. Pero no es de acuerdo de Dios. Mira, hay una pero ahora déjate, ahora te vengo con lo más importante, que es lo que quería terminar con este comentario, de Dios. De Dios es lo más importante aquí. Entonces, si Dios dice, si tú me dices, yo soy siervo del Dios Altísimo, y yo te digo, yo también soy siervo del Dios Altísimo, y tú dices, bueno, aquí traigo la Biblia, y aquí traigo el libro de Lucas, de Marcos y de Juan, es mío. Yo te digo, no es tuyo, es de Dios. Esa es la palabra de Dios. Tú la vas a predicar, predícala. Muy bien, entonces tú la predicas y predicas falsas doctrinas. Entonces yo voy a tomar el ejemplo a la gente que estás engañando. Es un ejemplo. Perfecto, es un ejemplo. Y les voy a decir, miren, la Biblia dice esto, no crean esto, cuiden su alma. Ya. Entonces la gente que está engañada dice, te entiendo en ¿dónde viste eso? ¿O cuándo viste eso? Mira, te paso un cortito para que veas que eso están predicando. Espérate, te entiendo, pero ahí te la voy a responder. Y estoy de acuerdo con eso que dices. De hecho, cuando yo voy a grabar el video de los derechos de autor, yo manifiesto, por ejemplo, muchas de las imágenes que yo uso, evidentemente mucho estoy pagando por los derechos, o sea, compro la imagen como tal. Cuando uso videoclips que yo no he generado, que yo no he producido, yo los pago. Entonces, primero esa parte, pero la cuestión está en que hay cierto material. Ahorita no me acuerdo cuántos son años, ¿va? Por eso casi todas por ejemplo, los diseños gráficos uso pinturas. ¿Por qué? Porque desde ciertos años para acá se liberan libres de derechos. Como la música también. Exacto, hay muchas cuestiones que quedan libres. ¿Por qué? Porque parte de esa realidad, es decir, que no hay ninguna producción totalmente original de uno, no. Todo lo he recibido de alguna manera, ¿verdad? Sí, o sea, en ese planteamiento. Y entonces la ley en ese sentido se plantea un rasgo de decir que son mientras vive la persona, siempre está el derecho, lo cubre. Después de que muere la persona, creo que son 30 años después.
de que muere la persona, en donde ya queda libre la persona. Eso ya, yo lo tengo investigado, ahorita no lo tengo a la mano, que lo sacaré en el video, ¿va? Entonces, aquí estamos hablando, Frank Morera no se ha muerto, Fernando Casanova no se ha muerto, es material y producción propiamente de ellos, y aunque ciertamente la palabra de Dios precisamente no tiene un copyright, ¿cuál sería una manera ética concretamente? Lo que estabas haciendo antes, después de que yo te dije esto, es decir, miren, he tomado y leías lo que dijo la persona, ¿va? Pero no tomabas el fragmento de la producción propiamente de la persona. O, segundo, miren, esta persona dijo esto, les dejo el enlace del video completo en la descripción. Entonces, eso antes de enterarme de lo de la legalidad. Entonces, y eso verdaderamente, cuando tú te estás ya manejando así, yo digo, bueno, mínimo lo salva en esa parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente, o sea, yo no tengo problema en que tú rebatas a Fernando, no que rebatas, etcétera. Creo que la manera de poner videos te saca ventaja porque puedes manipular, no presentas el contexto. Entonces, en cambio, cuando tú dices, mira, dijo esto y esto, porque es lo que me interesa rebatir, pero si alguien quiere ver todo el contexto, ahí está el video completito y les pongo el enlace ahí en la descripción. Eso es más ético. Eso verdaderamente tendrías que hacer. Lo que tú estás haciendo en este sentido, permítame que me están llamando aquí. Lo que tú estás haciendo sí ya es tomar algo que no te pertenece, que no es tuyo. Ahora, déjate digo algo, mira, la palabra de Dios es bien clara, Cristian. Dice que el que ha nacido de Cristo le conoce a Él. Es oveja de Él, aunque es un bebé espiritual, está en la mano de Él. Y dice el libro de Hebreos que desde el más pequeño como hasta el mayor le conocen a Él. Y dice primera de Juan que la unción que nos ha dado el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. A mí, si mis videos los meten en todos los canales del mundo para criticarlos, para demonizarlos, para lo que sea, a mí no me preocupa. Porque yo estoy predicando en el nombre de Cristo y el que va a hacer la obra en un corazón es Cristo, nunca yo, nunca. Y está escrito que nada más el que convence un corazón de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, mi límite es nada más hablar de la doctrina y que el Dios toque. Yo tengo testimonios de gente que me ha hablado y que ha servido, vamos, no es en vano el trabajo. Ahora, yo lo que te quiero comentar es, si Casanova y si Morera y si tú y si todos ustedes están en la iglesia verdadera, con la doctrina sana, la primera, la que establece en Cristo en los apóstoles, no se ha desviado la sana doctrina hasta este siglo, no se preocupen. Bueno, sí puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y en cuestión de legalidad, pero ¿por qué se preocupan? Porque si el Espíritu Santo está en las ovejas, ellos conocen la verdad porque el Espíritu los mueve. A mí por eso no me preocupa andar rescatando a los cristianos que están en Cristo. Me preocupa a los que no conocen a Cristo. Te la respondo tan fácil porque es un planteamiento bastante superficial en este sentido. Es la misma cosa que, fíjate, que me lo dicen los propios católicos. Porque te digo, este video que voy a hablar de los derechos de autor va a ser directamente para pegarle a los míos. Porque es imposible que grandes iniciativas de evangelización en internet se estén manejando con una moral maquiavélica. ¿Y cuáles son los argumentos que me han sacado? ¿A ti te interesa entonces que te den crédito? ¿Tú quieres los likes? ¿Tú quieres que tengan más visitas tus videos? ¿Tus imágenes? ¿Eres un egoísta? Etcétera. ¿No les pasa por aquí el hecho de educarlos a ellos en la moral católica? Que ellos planteen su evangelización con verdaderamente fines y medios correctos y morales de acuerdo a lo que nos pide el Señor. Al menos nosotros católicos tenemos tú sabes que una moral oficial, no es de el que se le inventó el padrecito de la esquina. De hecho, un padrecito de la esquina puede estar fuera de la iglesia precisamente porque hay una referencia oficial y el catecismo de la iglesia le pega directamente a esto, a la moral maquiavélica. Entonces, oye, Cristian, déjame terminar esta parte. Entonces, cuando yo hago esto, evidentemente, yo lo hago por el bien de la persona. Te digo, y lo he demostrado en el caso tuyo. ¿Por qué? Porque yo voy varias veces que yo te he mencionado cosas de este tipo y yo no las publico. O sea, por mucho que las grabe por sustentabilidad de tenerlo, yo no las he publicado. ¿Por qué? Porque mi interés es dejarte en ridículo, porque mi interés es difamarte. No, eso más bien tú lo has hecho. Pero yo te he probado con actos concretos que yo no me he sacado ventaja con eso. Yo quiero decirte algo, la vez que tú publicaste mi video, a mí me ha conocido mucha gente por ti, porque tú tienes mucha gente. Ya. O sea, en tu canal lo ven 20,000, 30,000, 40,000, y a mí me ven 100, 200, 300. Tengo supuestamente en mi canal suscritos 2,000 y pico, pero no sé cuántos los vean, de los que se parecen. Pero hermano, no me entendiste.
O sea, separemos el hecho de a cuántos llegas tú, a cuántos llego yo. Pero, Entonces, pero yo, o sea, la audiencia, separémosla. Aquí estamos diciendo cómo produces tú y cómo produzco yo. sí, Mi ok, corrección es a tu persona concretamente, ¿verdad? sí, sí, yo No, te entiendo. ¿verdad? Por ejemplo, yo lo que te, mira, ahorita como son las 7 de la noche aquí donde yo vivo, Ujú. estoy cuidando a mis papás, tuvo un mamá, acaba de salir del hospital, ya son de la tercera edad. Estoy cuidándolos ahorita, tengo que darles de cenar, Cristian, por Tranquilo. eso que No, dale, dale, dale. O sea, pues yo quería si más tarde nos conectamos o si quieres en la mañana y hacemos más largo esto, si quieres subirlo, súbelo, te digo, como no. tú gustes lo que conversemos. Lo que sí te digo es algo y es Lo muy... que, lo que yo creo que sí podemos plantear para allá es lo que queda pendiente. O sea, por ejemplo, la misma temática de muchas cuestiones de estas que tú has tocado en el aspecto de los videos, etcétera. En eso sí me interesa mucho plantearte algunas preguntas, ni siquiera tanto debatir, porque me parece que no queda claro y me parece que un aspecto honesto, al menos yo creo, créeme que en mi caso tengo mi conciencia muy tranquila de que yo no he tratado de, de sacar ventaja por la puerta de atrás, ¿verdad? O por abajo, no. Ganas lo pude haber hecho, ¿verdad? O sea, me Claro, parece que me he manejado contigo con ética, hasta el momento de hoy. Entonces, claro. entonces eh, este, y, y cuando yo te digo que verdaderamente me gustaría entender muchos planteamientos que son repetitivos y que no tienen base, digo, planteártelos y que me los desmenuces. A ver, espérame, porque quizá tú quieres decir algo más que yo no estoy entendiendo y que la gente tampoco está entendiendo y que es una flagrante calumnia. Pero quizá yo entiendo que a veces la comunicación no es siempre la más óptima, de que no se dicen las cosas como uno las quisiera decir y la persona ya la entendió de otra forma, etcétera. Entonces, te doy hasta el beneficio de la duda y en ese sentido sí me gustaría después que pongamos cita, hablar de todo este tipo de cuestiones, porque porque me parece que la verdad que los poquitos contenidos que vi hay demasiada prejuicio, hay demasiada calumnia, asumes cuestiones que no son ciertas y las das como verdad. Y entonces ahí me parece irresponsable en ese sentido, ¿ah? Porque no solamente es porque estás hablando de la iglesia católica, así lo hablas de la otra iglesia de la esquina que no sea católica, yo te tendría que decir lo mismo, porque es un acto deshonesto, ¿va? Pero igual no te estoy Claro, entendiendo, por eso digo, claro, me te quiero claro. dar el beneficio de la duda, ¿va? Mira, si yo te voy a decir una cosa y te lo voy a decir, los testigos de Jehová, Cristian, como tú también sabes, los testigos de Jehová predican un evangelio que es totalmente errático. O sea, ellos en lo que están bien, lo único es aquellos hombres y mujeres de ahí que traten con sus fuerzas de respetar la palabra de Dios, porque eso los va a hacer que vivan bien, ¿verdad? Sin tantos problemas morales o consecuencias de errores de pecado. Me refiero en los mandamientos morales de Dios. Pues no robar, no esto, no. Los que puedan ser más éticos, o sea, más morales, pues van a vivir una mejor vida porque Dios los va a bendecir. O sea, Dios bendice a los que obviamente respetan sus leyes. Pero sabemos que lo que es doctrina está bien perdido, ¿verdad? Cambiaron muchos fragmentos bíblicos a No, que Rusia... la Biblia de ellos es un Sí, desastre. ok. No. Y yo no me pongo a hablar de ellos en este tema porque sé bien que ellos, vamos, la espiritualidad que ellos manejan, o sea, todas las doctrinas, como las doctrinas orientales asiáticas, como también en el cristianismo, están regidas por espíritus. Nosotros aseguramos que es el Espíritu Santo, tú y yo, y que es Dios, y que es el Hijo, la Trinidad Divina. Y ellos, pues nada más Jehová. Y otros allá le dicen que es Buda, y otros que es Alá, y otros sí. Pero todos hay manifestaciones espirituales, en el lado del catolicismo, como los evangélicos de todas las ramas, como ellos, tienen manifestaciones espirituales en una medida u otra, para que ellos sean convencidos en su interior que están en la Bueno, verdadera. ese es uno de los puntos que me gustaría después cuando hablemos hablar un poco. Pero cuando yo te digo del aspecto de calumnia es cuando tú dices, yo digo blanco, la Iglesia Católica dice negro. Pero cuando tú postulas lo que la iglesia dice negro, tú dices, la iglesia dice amarillo. Y la iglesia no está diciendo amarillo, está diciendo negro. A eso es lo que me refiero. O sea, todavía creyera honesto que tú dijeras, yo digo blanco y la iglesia dice negro. Y yo sigo diciendo blanco y le digo a la iglesia que dice negro que está mal. Perfecto. A lo menos en ese sentido dices, pues bueno, estás dando la versión oficial de la iglesia. Mira, por ejemplo, pero te puedo demostrar tantas cosas que tú sí, dices que la iglesia católica dice amarillo y no dice amarillo. Es que ni siquiera la iglesia dice amarillo. Dice negro. No está diciendo blanco como tú crees, pero no está diciendo amarillo. Y esa es la parte de la calumnia. Esa es la parte del prejuicio. sí, ya aclararemos. Te estoy totalmente dando la chance, vamos a decirlo así, de que, Ahora, yo, de que estés en contra
de que lo que tú dices es blanco y nosotros digamos negro y tú no estés de acuerdo. Pero por favor, hay tantas cosas que tú estás diciendo, cosas que la iglesia nunca ha sustentado. Ahora yo te dicho, ¿ah? yo te voy a decir algo. Tú sabes que hay muchos falsos apóstoles, falsos predicadores, falsas doctrinas. Y yo sé que tú estás certero, que estás en la verdadera. Y tú sabes bien que la gente que esté hablando mentiras, debe haber millones en el mundo de una doctrina a otra. O sea, mentiras de un lado, mentiras de otra. Yo sé que en el fondo, pues no, eso no te debe preocupar, porque sabes que eso existe y va a existir. Ahorita tenemos el contacto nosotros y podemos hablar para llegar a O sea, ciertos... tú te refieres a que haya católicos que están diciendo que es amarillo y que negro. Totalmente de acuerdo, pero fíjate, la gran diferencia, está pasando aquí el tren, la gran diferencia, se le acabo de contestar a un muchacho porque acaba de publicar un video sobre Fran Morera, sobre la cosa que la mayoría, por no decir todos los protestantes, no, de hecho todos los protestantes, los evangélicos todos, no todos los protestantes, los evangélicos, sobre la mediación y la intercesión, que no son la misma cosa, y que me salen con que sí es la misma cosa, no es la misma cosa. Entonces, cuando me dice, pero es que tú estás generalizando, es que tú preséntame una sola iglesia evangélica que entienda la mediación y la intercesión como te estoy demostrando, no me la vas a poder presentar. Entonces ahí yo no estoy generalizando, ahí o si estoy generalizando, la generación da. En el caso de que y él me dice, y el muchacho me dice, oye, entonces dame también ese favor. Muchos católicos verdaderamente sí dan culto de adoración a las imágenes, de acuerdo, pero no puede decir que la iglesia católica, porque hay una gran diferencia, pero una grandísima diferencia con respecto a la iglesia católica. La iglesia católica, su doctrina la tiene oficial, es magisterial. Es decir, que la persona que te esté diciendo amarillo, automáticamente tú no me puedes decir que eso opina la Iglesia Católica, porque si algo tiene la Iglesia Católica es que puedes ir a verificar si verdaderamente eso dice la Iglesia Católica. Y esa es la irresponsabilidad de no ir a las fuentes propias de la Iglesia Católica. Entonces, de que hay miembros que dicen dentro de la Iglesia Católica, en vez de negro, como dice la Iglesia, dicen amarillo, de acuerdo. Ahora, si tú vas a agarrar ese argumento y lo transformas como si fuera la voz de la iglesia, eso es irresponsable, porque la Iglesia Católica sí tiene una fuente oficial a la que tú puedes acceder gratuitamente y es precisamente por lo que acabas de decir, Cristian, que yo tomo cortos de video. Es precisamente por lo que tú acabas de argumentar ahorita a favor de la Iglesia Católica, de la doctrina sana y original de ustedes, por lo que yo tomo videos, porque hay íconos de ustedes, hay representantes de ustedes enseñando a millones de almas, que lo siguen millones de almas, y que no están hablando, que hablan en contra de la Iglesia Católica también. Pero yo te digo, ¿cómo les permiten eso? ¿O cómo es posible mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ya práctico. Acabo de hacer un video que si lo ves a lo mejor te va a ofender, no debes de ofenderte, porque acuérdate que si yo soy el perdido, yo soy el que me voy a ir al infierno, y yo soy el que estoy blasfemando contra estas personas que se aparecen, y yo soy el que me voy a ir al infierno. ¿Sí me explico? Sí, pero a mí, fíjate, a mí me pueden mentar la madre si quieren, y me pueden decir calumnias. Bueno, me han inventado cantidad de cosas. De hecho, no sé si tú buscas Pon Semper Fiat, y hay también videitos de que me los hacen así, hablando en contra mía, búscale. Entonces, de calumnias personales, mira, tengo del por mayor, yo no me afecto, pero la relación de la fe, de la iglesia, de mi Señor, etcétera, en ese sentido sí yo me sentiré ofendido. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento no lo aspira. O sea, mi fama, no hay nada más por encima de Dios. Entonces, la verdad que yo hablaba recientemente en un Facebook Live de eso. O sea, ¿cómo pensar? Porque a veces no son los protestantes, son los propios católicos que me dicen, oye, tendrías que bajarle de tono, etcétera. Oye, ¿tienen yogur en las venas de estas personas? O sea, ¿qué familias tendrían esas personas para defender, por ejemplo, la dignidad de su madre? Biológica nada más. Ahora, que no tengan esa conexión con el Señor, que les vengan a faltar el respeto a su Señor, a su fe, a su iglesia como tal, y que uno ni se inmute y uno diga, no, vamos a llevarlo tranquila, con tolerancia. Pues mira, esos evidentemente tienen yogur en las venas o atole, ve tú a saber, ¿verdad? Pero en mi caso, yo acepto una cosa y lo dije en el Facebook Live. Soy frontal, etcétera. Y dentro de mi frontalidad, ¿cuál es el riesgo? De que yo no me arrepiento de ser frontal y poner los frenos con los que tenga que poner. De que al ponerlo se me pase de la raya, puede ser. Y en eso estoy dispuesto a pedir perdón.
pero yo no voy a bajar ni un ápice en la defensa de mi fe. Y te puedes molestar y te puedes sentir herido y porque te están ofendiendo algo que amas. Ya. Yo estoy de acuerdo que tengas esa reacción. Lo que no estoy de acuerdo es que te excedas de repente, porque de alguna manera te lo exige también la Biblia. Te lo exige que con mansedumbre corrijas a los que se oponen y que con paciencia a los incrédulos, ¿verdad? Sí, Entonces, pero hay que entender la mansedumbre y hay que entender la paciencia. claro, Porque claro. tú sabes que Jesús le dijo zorro a Herodes, le dijo sepulcros de blanqueos y raza de sí. víboras. O sea, y no me digas. O sea, Pero veces, cuando le dijeron a él que él sanaba con demonio, no les contestó así. Él les dijo, los que blasfemen contra el Espíritu no tienen perdón ahorita ni nunca. Ya. Entonces, él les contestó las consecuencias, porque eso le entristeció. Cuando él veía que alguien estaba perdido, pero cuando él veía que era terco, necio, terco, él le decía, hipócritas, porque no se dan cuenta de dónde van para el infierno, ¿verdad? Porque le dolía ver que no querían oír, no querían recapacitar, no querían cambiar ¿Sabes lo que es la diatriba? El término no. Fíjate, es algo fundamental porque la diatriba es propia del género bíblico, de los judíos. Por eso, si te fijas, a Jesús nunca se le vinieron encima cuando él habló fuerte. Esto es muy propio de nosotros los latinos, que nos salimos con muy sensibilidad, ¿verdad? Nos dicen algo y ya nos sentimos, ¿verdad? En el sentido personal, de tomarlo personal, cuestiones personales. Tú, cuando le dijo eso, no hay ni un solo texto bíblico donde dice, y Jesús le dijo, zorro a Herodes, y Herodes desde entonces lo quiso perseguir. No dice eso. ¿Cuándo es cuando lo persiguieron? Cuando se declaraba hijo de Dios, porque eso sí era verdaderamente una ofensa para los judíos. Eso. O sea, los judíos... Era una blasfemia, ¿no? Los judíos no se llenaban de rabia, los confrontaba, pero porque el pueblo judío entiende la diatriba. Los dramáticos somos nosotros, ¿verdad? Ahora, a veces un drama un tanto hipócrita, porque a mí me llegan tantos aventando con piedras, etcétera, cuando los confrontas, etcétera, ay no, tendrías que tener mascarilla, etcétera. Oye, me vienes como león y después me sales con piel sensible. Sí, claro. O sea, no. O sea, Uno está acostumbrado a enfrentar cualquier cosa, pero bueno, yo lo que te comento es porque acabo de hacer 2 videos estos últimos 6 días que a lo mejor no te has enterado, y cuando te enteres, quién sabe cómo lo vayas a digerir. Nomás te comento por eso, para la próxima plática que tengamos en lo que vamos a hablar. Ya. Y hasta conviene que los veas o que te enteres de ellos. Y te los adelanto ahorita, nada más en el concepto. Es de la Virgen, pero es de la aparición en 1830 a la monja allá en París. Se llama la Medalla Milagrosa. de la cura. Sí, entonces saqué todo un documental de documentales que hacen eso, y con la Biblia quise debatir en cuanto a esa aparición. Pero acabo de hacer uno que lo subí ayer, que es de las apariciones, porque fíjate que es algo que sí está bien hasta debatir tú y yo. ¿Cómo es posible que Juan Pablo II dijera que sí es la Virgen María la que se apareció en Medjugorje? ¿Cómo se llama? Medjugorje. Y que millones y millones de católicos han ido y han recibido milagros ahí. Que el cardenal de Austria, Christopher Schorborn o no sé qué, que era el brazo derecho muy pegadito a Benedicto XVI, que dicen en el cónclave del 2013 que a lo mejor él, antes que quedara el Papa Francisco, a lo mejor podía quedar él va y hace misas ahí a esa iglesia allá a Bosnia, y millones y millones, y hablan de estas 6 personas que tuvieron esos videntes y que reciben mensajes. Se autodenominó ahí desaparición la Reina de la Paz, y todo eso. Acabo de hacer un documental ahorita de 45 minutos, y te lo hablo porque ¿cómo es posible que en 35 años de apariciones en ese lugar, Cristian, tú deberías de meditar en esto? 35 años, el Papa Juan Pablo antes de morir decía que no iba porque todavía el Vaticano o toda la iglesia, o sea, no habían autorizado que fueran realmente, que fuera la Virgen Maya. Todavía no daba la iglesia, que decían sí son los reales. Pero él que sí. Pero tú sabes mi postura sobre Medjugorje. No, eso no, pero déjame te termino de decir. Y luego el Papa fue más, dicen, incluso hay documentales que dicen que el Papa Pío ¿cómo se llama? Benedicto XVI, él mandó a hacer estudios, años y años de estudio de las apariciones, que él fue más prudente en reservarse, y que le prohibieron a los obispos de la zona que anduvieran promocionando peregrinaciones y todo eso. Y luego... Oye, pero espérame. Cuando tú me planteas todo esto, hay algo que me suena gracioso, ¿no? Que es que te enfoques en sacar un video de Medjugorje. Es decir, es como sacar frutas del árbol del mango, va a ser del mango,
de la rama del mango cuando está visto que tu problema es del árbol. O sea, agarras el fruto y tú de antemano, o sea, te quedas con la rama y el problema viene de raíz, no aceptas el árbol. Evidentemente es un gasto de tiempo en donde no va a conectar la realidad. ¿Por qué? Porque, primero, quizás hay cosas que quizá ni siquiera sabes en este sentido. Las apariciones no son dogma de fe. Un católico puede decir, no creo en Fátima, no creo en Guadalupe, no creo en otras, Lourdes, etcétera, y no deja de ser católico. No deja de ser católico, no es algo esencial a la fe. Eso se llama revelaciones privadas dentro de la iglesia, de la manera canónica como se maneja. La iglesia solamente obliga a la revelación pública, y la revelación pública es la Sagrada Escritura, y evidentemente la tradición apostólica, que en eso sí ya podríamos hablar, pero tú me puedes explicar cómo es posible que en 35 años no puedan tener discernimiento espiritual si es del diablo o es de Dios. Bueno, evidentemente hay ¿No pueden? No es tanto que no puedan. Evidentemente hay un tipo de discernimiento, y al discernimiento especialmente porque las apariciones todavía no terminan en ese sentido. Entonces, en este sentido, fíjate, yo no hace mucho un poquito de eso. Mi percepción de que se pueda probar la aparición, sí, pero eso no significa que se prueben los mensajes. Porque hay una cuestión de que el vidente puede estar estimulado simplemente y no estamos... En parte conocemos y en parte profetizamos, dice Corintios. Ya, no, pero, o sea, no puede estar... O sea, el que la iglesia diga, por ejemplo, si llega a decir, los mensajes de Medjugorje no son sobrenaturales, eso no significa que sean malos. No necesariamente. ¿Por qué? Porque pueden ser parte de la psicología de la persona, de la sugestión de la persona. Ahora, eso no habría ningún problema en que la aparición verdaderamente sí haya sido. O sea, hay muchos contextos, pero lo interesante es que son contextos que para ti quedan sobrando. ¿Por qué? Porque tú te estás quedando en la rama cuando tu problema es propiamente con el tronco. Entonces es inverosímil el estar haciendo videos sobre esto cuando, por ejemplo, te lo aseguro que ni siquiera sabes eso de la revelación privada y revelación pública. Porque, sí, ahí lo dicen en los documentales. Bueno, pero puse cosas de ustedes ahí. Por eso, pero entonces, con mayor razón, o sea, no se entiende de que tú puedes... No, yo lo que cuestiono al final es cómo es posible que ha pasado esta situación por 3 papas, los últimos 3, y no han podido discernir en el espíritu, siendo el vicario de Cristo, qué viene de Dios y qué no. Tienen que mandar gente que estudie, tienen que mandar gente, cuando sí, cualquier hijo, tú como hijo de Dios, Cristian, lo creas o no, tú tienes la capacidad en Cristo de discernir qué proviene de él y no, no tienes un problema espiritual. No, claro, en eso estamos de acuerdo. Pero el aspecto del discernimiento, recuerda que las virtudes no son autónomas, las virtudes se relacionan entre sí. Siempre se relacionan entre sí, si no, no es virtud. Entonces, cuando tú estás manejando el aspecto del discernimiento, hay muchas virtudes que tienen que estar trabajando, como el aspecto de la prudencia. Y en este sentido yo sí doy gracias a Dios, de hecho a muchos les enoja, a los que sí toman de manera fanática todo este tipo de cuestiones sobrenaturales, porque, oye, en Guadalajara, no hace mucho, hace algunos años, una hostia sangró. Ajá. Sí lo vi. Y empezaron a dar el tiempo. Había gente que empezaba a decir al arzobispo, es irresponsable, lo está viendo, etcétera. ¿Cómo no puede decir que esto verdaderamente fue un milagro, etcétera? No. Si algo tiene la iglesia, investígale todas las apariciones. ¿Cuánto tiempo se llevó a la iglesia en aprobar? Porque si hay alguien escéptica en decir esto es sobrenatural, esto viene de Dios, es la iglesia a nivel jerárquico. Métete y verás cómo la propia iglesia, y a veces inclusive juzgó, malinterpretó, inclusive fue hasta injusta en algunos miembros de la jerarquía con los videntes de una aparición que después se aprobó. Entonces, o sea, si en algo yo me puedo quedar tranquilo es que gracias a Dios la iglesia es demasiado, yo diría exageradamente prudente en poder emitir un juicio sobre este tipo de cuestiones, ¿verdad? Me parece totalmente... ¿Por qué? Porque es que la iglesia no puede estar agarrando, o sea, yo sé que en las iglesias evangélicas se da más esto, ¿eh? Pero cada vez se da a veces en las iglesias
las parroquias católicas, en miembros y ministerios, en donde todo el mundo ve a la Virgen, todo el mundo tiene una revelación de Dios, todo el mundo tiene un sueño, hay un don que le dice el Dios de profecía, etcétera, y todo eso. Y evidentemente estamos de acuerdo. ¿Existe el don de profecía? Sí. ¿El don de lengua? Sí, etcétera. Pero estaremos de acuerdo que muchos es pura manipulación, es pura sugestión, es pura emoción. Entonces, en ese sentido, evidentemente tiene que haber la prudencia necesaria, porque de esto se está saliendo de guacal dentro de la iglesia evangélica y dentro de la iglesia católica. Y eso lo tenemos que reconocer. O sea, entonces se necesita prudencia en ese sentido. Además, es bien interesante que la misma revelación, que eso yo se lo digo siempre a los ateos, ¿verdad? Cuando me dice, pero fíjate, en la Biblia dice que los murciélagos son aves. Ya ves, hasta científicamente, y eso es cierto, sí lo dice la Biblia, ¿eh? A los murciélagos lo pone como en las aves. Entonces, y que manda el salmo que dice, ojalá tu hijo se reviente la cabeza con una piedra. Lo dice, y eso lo dice Dios, ¿cómo es posible? Etcétera. Entonces yo le digo, a ver, primero, la Biblia tiene sus géneros, pero sobre todo la Biblia tiene un fundamento, la salvación de las almas. El que se pone a leer la Biblia buscando recetas de cocina, el tonto no es la Biblia, el tonto es el que está buscando algo para lo que la Biblia no fue creada. No fue está buscando excusas para seguir pecando. Entonces, no, y quiere sacar algo en donde no es la finalidad. Entonces yo le digo, la Sagrada Escritura tiene una sola finalidad, la salvación. Y por lo tanto, el centro, y lo abarca todo, es Cristo. No puede haber ningún solo texto del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento en donde no está referido a Cristo. Cristo es el centro de eso. Entonces, si a mí no me interesa tener una relación personal con el Señor, si a mí no me interesa la salvación que Él vino a traer, si a mí no me interesa, ya cualquier texto que yo abra de la Biblia lo voy a malinterpretar. Lo voy a malinterpretar. Y lo interesante es que si Cristo es el centro de toda la Sagrada Escritura, Cristo vino muchos años después de que comenzó la Sagrada Escritura. Esto, lo que le llamamos dentro de la Iglesia Católica, es el proceso de revelación que Dios ha tenido. Dios ha sido paciente. Dios primero nos dijo, ante la brutalidad de cómo reaccionamos los hombres, ojo por ojo, diente por diente. Eso lo puso Dios. Pero después, ¿qué dice Jesús? Bien, ustedes escucharon que ojo por ojo, diente por diente. Pues ahora yo les digo, es decir, nos eleva de nivel. Entonces, esa gradualidad de la Sagrada Escritura, de la revelación como que Dios la ha querido, no son más que eso, procesos. Y tú dirías, bueno, si es Dios tendría que haberlo tronado los dedos y haber hecho todo eso, pero fíjate, el mismo Dios te da una lección que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay miles de años. Sí. Hay un proceso. Y entonces, si tú me dices que el discernimiento tiene que ser así, o sea, si tú lo tienes, ¿te tendría que captar? No necesariamente así. No, es que porque es la gradualidad. Es que es algo que vivimos, Cristian. Si no pudiéramos permanecer en la fe. Vamos, sabemos bien que si nos desviamos de la fe por el pecado, que si nos debilitamos por la falta de comunión con Dios, estamos susceptibles a caer de la gracia, a vivir sin el poder de la gracia de Dios y poder ser engañados. Está escrito. Bueno, pero si tú estás fielmente injertado en Él. Pero no crees que precisamente por eso, por ese riesgo, ¿no crees que precisamente la virtud que tendría que florecer más es la prudencia? Ahora, pero sí te dice Primera de Juan, te dice discernir todos los espíritus, porque hay muchos falsos para que puedan ver si proviene o no de Dios. Esa capacidad yo la experimento y la hemos experimentado muchos, no nada más yo, miles y miles que compartimos la misma fe. Me refiero a la capacidad que Dios te regala para poder en tu espíritu discernir lo que espiritualmente alguien quiere convencerte en tu mente, que es algo espiritual, de alguna enseñanza doctrinal bíblica. Pero bueno, ya si quieres continuamos. Sí, exacto. Si quieres los temas, nos ponemos de acuerdo y ya entramos en eso. Ahorita solamente quería tomar la base, o sea, el mismo proceso de evangelización tuyo y mío, porque si tú ves algún comportamiento de base en donde yo esté llevando una moral maquiavélica, mira, yo acabo con esto del iBooks, yo hace mucho empecé a quitar cosas que yo había utilizado y que no tengo permiso, etcétera. Y fíjate, uno de los casos que les acabo de decir a la gente es una excelente homilía de un sacerdote que tengo permiso de haberla publicado, pero el sacerdote le puso fondo musical de Jan y de algunos artistas. Evidentemente él no tiene permiso de eso. Y yo me podría lavar las manos, bueno, pero yo tengo permiso del sacerdote, pues allá sí lo demandan o lo que quieran hacer, pues que llegue con el sacerdote. Pero yo no puedo con eso, entonces yo lo retiré. La gente me está diciendo, pero hacía tanto bien, etcétera. Sí, pero no podemos estar
con una moral maquiavélica, porque eso a la larga termina más infectando la fe que ayudándola, ¿va? Al final, yo creo que Dios premia a aquel que se mueve con integridad, con integridad. Aunque aparentemente los frutos no sean tan visibles, la integridad de la persona siempre dará más fruto. Pero bueno, si quieres hablamos, nos ponemos de acuerdo y Muy bien, ahí estamos. Cristian. Bueno, Dios te bendiga, gusto Bye. saludar.